A lo largo de estas 14 semanas, a lo largo de este ciclo, hemos visto los tres componentes principales de la arquitectura. El grupo va a intentar explicarlos a través de una obra, además de muchos otros temas. La obra elegida es el Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry. El querer ser se responde con las tres preguntas: ¿para qué, para quién y a dónde? El para qué es el propósito. El propósito de esta obra está muy claro. Estamos en un contexto donde la ciudad está completamente olvidada y no tiene ningún tipo de identidad. Entonces el Guggenheim quiere venir a darle una identidad a la ciudad y darle un mensaje a los demás países, a las demás ciudades. Es: hola, ¿qué tal? También pueden venir a visitarnos. Nosotros también tenemos algo que mostrar. ¿Por qué? Porque el querer ser le da carácter e identidad al proyecto. Pero también el proyecto tiene que tener la necesidad de relacionarse. Ya explicamos cómo se relaciona con su contexto cultural e histórico, pero tiene que relacionarse con su entorno físico también. El Guggenheim lo muestra porque se relaciona directamente con el río, con todas esas formas, en formas de ondas. Esas ondas simulan el movimiento del agua, simulan el movimiento del río, y por eso se relaciona tan bien. Pero este movimiento, estas ondas también tienen mucho que ver con su poder ser, porque el poder ser es la sazón que le pone el arquitecto. Y para poner un contexto rápido, la sazón que le pone el arquitecto viene de la infancia, de los recuerdos de uno mismo. Entonces Frank Gehry era judío. Como Frank Gehry era judío, él tenía una tradición donde tenía un pez, era como para un niño, era como su mascota, lo veía todo el tiempo, lo veía nadar y lo tenía en una bañera. Este pez se va a ver reflejado y se va evolucionando en distintas obras de Frank Gehry, hasta llegar al Guggenheim, donde ya no vemos un pez como tal, pero sí vemos reflejado su movimiento en el agua, que se puede ver claramente cómo se relaciona muy bien con el río inmediatamente, porque es como si un pez se estuviera moviendo libremente y él está recreando ese movimiento que vio tantas veces cuando era pequeño. El deber ser del Guggenheim de Bilbao era mostrarse como un museo para la exhibición de arte moderno y contemporáneo de la época. Y por ejemplo, se usó un material muy interesante, el cual fue el titanio, que principalmente Gehry lo usó porque además de que era muy barato para la época, reflejaba el clima gris y lluvioso de esa ciudad. Y por ejemplo, este material se usó también gran parte para recubrir la parte de la fachada y también para recubrir zonas internas del, por ejemplo, zonas que son medio curvas, o sea, que giran sobre su propio eje y más o menos se puede apreciar una fuerza de torsión en esas zonas. Además de que se presenta en otros casos también otro tipo de fuerzas, como vendría a ser la fuerza de compresión. Y se ve, por ejemplo, en las partes que parten desde el primer piso hacia el segundo y en el tercer piso, que en estos casos se presentan en los pilares que sostienen estas partes. Además de esto, también se puede apreciar una secuencia espacial que vendría que parte desde el centro y se dirige hacia otros espacios. Entonces, cuando uno está desde el centro, se puede ver cómo uno se puede sentir muy pequeño, ya que el espacio principal es abierto literalmente. Y puedes sentirte muy pequeño y además de ese punto puedes partir a otros espacios con diferentes direcciones. Y no solamente son direcciones rectas, que lo haría muy monótono, sino que son direcciones curveadas y son direcciones muy interesantes. Y al momento de llegar a otros espacios, también esos espacios también visualmente son muy interesantes, ya que unos son con el techo más bajo que otros y uno puede sentir diferentes sensaciones y emociones en cada uno de estos distintos espacios. A modo de reflexión, y algo que me gustaría volver a escuchar después de mucho tiempo, es la importancia de que el proyecto se relacione con su contexto. O sea, no puedes, si tú puedes dibujar lo que quieras, puedes tener muchas ideas, pero no puedes simplemente imponerlas y ya, no puedes llegar, porque no es lo mismo en un desierto, en una ciudad muy grande, en un bosque, en un pueblito. O sea, tienes que relacionarse con su contexto cultural, con su entorno, tiene que tener un querer ser muy claro. Y al mismo tiempo la importancia del poder ser, porque el poder ser es lo que le va a decir al mundo: esto lo hizo tal persona, esto lo hice yo. Pero tienes que saber controlarlo y usarlo de tal manera en que el proyecto se refuerce y se potencie muchísimo más. Finalmente estoy muy agradecido con lo que pude aprender en el curso, ya que viví y aprendí lo que yo esperaba desde un inicio y espero que mi yo del futuro pueda seguir aplicando estos conceptos que he aprendido durante estas 14 semanas, que son muy importantes para poder crecer como arquitecto, que me gustaría ser en un futuro. El mensaje final que queremos dejar como grupo es remarcar nuevamente la importancia de los tres componentes en cualquier proyecto arquitectónico: deber, poder y querer ser, porque estos son los que nos van a permitir expresar todas nuestras ideas, pero también nos van a poner el pare a la hora de tener que relacionarse con contextos históricos y entornos, y también respetar y cumplir la funcionalidad del proyecto.